Nunca olvidaré el momento en que don Rogelio me tomó del brazo, con sus manos temblorosas, mirándome con unos ojos que parecían gritar sin voz. Doña Teresa, tiene que sacar a los niños de la ciudad hoy mismo, susurró. En su otra mano sostenía una pequeña bolsa de plástico sellada que me entregó como si pesara toneladas. Dentro había algo que al principio no entendí, pero cuando lo vi con claridad, sentí el cuerpo entumecerse y la sangre volverse hielo. ¿Qué es esto?, alcancé a murmurar. Él solo respondió: no pregunte, váyase. Y así comenzó el día que cambió para siempre el destino de mi familia. Esa mañana había salido con una lista de encargos escrita con mi letra temblorosa: harina, arroz, los uniformes de los niños y el abrigo de Elena, mi nuera. Suegra, ¿puede pasar a la tintorería por mi abrigo gris? Lo necesito para la reunión de mañana. Me lo pidió con su sonrisa apurada de siempre, mientras apretaba su celular contra la oreja. Yo solo asentí. Era lo que hacía casi todos los días, ayudar donde podía cuidar a mis nietos y mantener la casa andando, mientras mi hijo Julián trabajaba largas horas en el taller mecánico. La tintorería de don Rogelio quedaba a 3 cuadras del mercado, un local pequeño con olor a vapor y jabón. Lo conocía desde hacía más de 30 años. Había visto cómo su cabello pasaba del negro brillante al blanco casi traslúcido. Siempre amable, siempre correcto. Esa mañana, sin embargo, algo en su semblante me inquietó. «Buenos días, don Rogelio», saludé dejando el comprobante sobre el mostrador. Él la tomó con lentitud, como si sus dedos dudaran en moverse. «Ah, el abrigo gris. ¿Verdad, doña Teresa?», dijo con voz quebrada. «Así es, de mi nuera», asintió y desapareció detrás de la cortina que separaba el área de lavado. Mientras esperaba, miré el reloj. Las 11:45. Tenía que regresar pronto. Los niños salían del colegio a la 1:30. El calor de la secadora llenaba el aire. A través de la cortina vi la silueta de don Rogelio detenerse como si hubiera recordado algo. Cuando regresó, traía el abrigo colgado del brazo envuelto en plástico. Pero en lugar de entregármelo, se inclinó un poco hacia mí. «¿Podemos hablar un momento, doña Teresa?», preguntó en voz baja. «¿Ocurre algo con el abrigo?», pregunté confundida. Él miró alrededor. Solo había una joven limpiando vidrios afuera. Entonces me tomó del antebrazo. «Venga conmigo, por favor», susurró. Lo seguí detrás de la cortina, un espacio estrecho, lleno de canastas y perchas metálicas. Su respiración se oía agitada. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una pequeña bolsa de plástico. Dentro, doblado en 4, había un papel arrugado y algo que parecía una tarjeta de memoria. «Esto lo encontré en el bolsillo interno del abrigo», dijo. Y pregunté, intentando mantener la calma. «Mire usted misma». Desdoblé el papel con cuidado. Era una fotografía impresa. En ella aparecían mis nietos, Sofía y Mateo, jugando frente a la casa. Tenían los rostros rodeados por círculos rojos marcados con marcador grueso. Junto a la foto había una palabra escrita a mano: entrega 1803. Sentí que las piernas me fallaban. «¿Qué significa esto?», pregunté con un hilo de voz. Don Rogelio negó con la cabeza. «No lo sé, doña Teresa, pero eso no es algo bueno». Le juro que no quise meterme, pero cuando vi a los niños... Dios mío, yo tengo nietos también. Y la tarjeta no la abrí. Pero mejor no lo haga aquí. Si me permite un consejo, salga de la ciudad. Hoy. Mi mente se nubló. Quise creer que era un error, una coincidencia. Mi nuera era reservada, sí, pero jamás haría daño a sus propios hijos. Elena podía ser distante, pero los quería. ¿Verdad?
¿Estás seguro de que esto estaba en su abrigo?, insistí. Él asintió con firmeza. Yo mismo lo saqué del bolsillo interno donde estaba cosido el forro. No puede haber caído ahí por accidente. Tomé la bolsa con las manos temblorosas. El plástico crujió como si gritara entre mis dedos. Don Rogelio, balbuceé. Él me miró con tristeza. Conozco a su familia desde hace años. No quiero alarmarla, pero he escuchado historias. Esas marcas suelen usarlas ciertas redes para identificar objetivos. No sé más, pero no se quede a comprobarlo. Su voz temblaba. Quise decir algo, pero la garganta se me cerró. Guardé la bolsa en mi bolso y tomé el abrigo. Afuera, el sol de marzo caía a plomo, pero yo sentía frío. Caminé a paso rápido, mirando a los lados paranoica. En cada rostro creía ver sospecha. Llegué a casa poco antes de la 1. Sofía y Mateo jugaban con sus muñecos en el piso de la sala. «Abuela, ¿trajiste galletas?», preguntó Sofía. Asentí sin pensar. Dejé el abrigo sobre el sillón y fui directo a mi habitación. Cerré la puerta y con manos torpes encendí mi viejo celular. Inserté la tarjeta de memoria. Lo que apareció en la pantalla me arrancó el aire. Carpetas con nombres, fotografías de niños desconocidos y documentos con códigos, números de cuentas y nombres de ciudades: Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez. Entre ellos un archivo de texto con una lista. En la segunda línea, bajo el encabezado «Entrega siguiente», estaban los nombres de mis nietos: Mateo Ríos, 6 años, y Sofía Ríos, 8 años. Sentí un grito atrapado en la garganta. Cerré el teléfono de golpe, como si pudiera borrar lo que había visto. No puede ser, repetía. El corazón me martillaba. De repente todo encajaba: las ausencias de Elena, sus reuniones constantes, las llamadas que atendía a escondidas, y esa frialdad que había invadido la casa desde hacía meses. No podía quedarme quieta. Tomé aire y salí a la sala, intentando sonreír. «¿Dónde está su mamá?», pregunté. «Salió temprano», respondió Mateo, sin levantar la vista de su juguete. «¿Y su papá?». «En el taller», dijo Sofía. Miré el reloj. A esa hora Julián siempre estaba hasta tarde arreglando motores. No podía decirle nada por teléfono, no sin pruebas, no sin saber quién más podía estar escuchando. Recordé las palabras de don Rogelio: «No le diga a nadie, ni siquiera a su hijo». Esa tarde, mientras fingía preparar la comida, mi mente corría. ¿Qué hacía una abuela común contra algo tan grande? ¿Cómo protegerlo sin parecer loca? Cada vez que veía sus rostros, recordaba los círculos rojos. No podía esperar. Debía actuar esa misma noche. Antes de anochecer, marqué el número de mi amiga Antonia, una mujer viuda que vivía en Mazatlán. «Tona, necesito pedirte un favor enorme», dije con voz entrecortada. «¿Qué pasa, Tere? Suenas mal. Podemos quedarnos unos días contigo, yo y los niños. Es urgente, por supuesto. ¿Cuándo llegan? ¿Mañana temprano?» «Si todo sale bien». Colgué. Me quedé un momento mirando por la ventana. El cielo se teñía de naranja. En algún lugar un perro ladraba. Afuera la vida seguía, pero dentro de mí algo se había roto. Abrí un pequeño maletín y empecé a empacar ropa para los niños. No sabía a dónde iba, solo que tenía que salir antes de que alguien descubriera que yo también había visto esa foto. Cuando los niños se durmieron, me senté en la penumbra de la sala. El abrigo de Elena seguía allí colgado en el respaldo del sillón, tan inocente como culpable. Me acerqué y toqué el plástico. «¿Qué hiciste, Elena?», susurré. Esa fue la última noche que dormimos en esa casa. El reloj marcaba las 3:20 cuando abrí los ojos sin necesidad de alarma. El silencio de la madrugada
se sentía más pesado de lo habitual, como si el aire mismo contuviera la respiración. Me senté en la cama y por un instante pensé en no hacerlo, en fingir que todo había sido un mal sueño. Pero bastó mirar hacia la silla donde aún colgaba el abrigo de Elena cubierto con su plástico brillante para que la realidad me azotara de nuevo. Me levanté despacio, cuidando de no hacer ruido. Sofía dormía con el brazo extendido su muñeca favorita a medio caer de la cama. Mateo respiraba profundo, con esa inocencia que solo los niños tienen cuando todavía creen que el mundo es seguro. Me quedé mirándolos unos segundos, preguntándome cómo les explicaría que debíamos irnos sin decir adiós. Fui hasta la cocina y preparé café. El aroma familiar llenó el aire, pero no me reconfortó. Sobre la mesa, el teléfono vibró un mensaje de Julián, enviado pasada la medianoche. Mamá, no te preocupes si llego tarde. Elena salió a visitar a una amiga, dice que vuelve mañana. Mi corazón dio un vuelco. Así que no estaba en casa. Perfecto. Era mi única oportunidad. Tomé el bolso, revisé la bolsa con la foto y la memoria, el dinero que guardaba en una lata de galletas y los documentos de los niños. En un pedazo de papel dejé un mensaje para Julián. Estamos bien. No preguntes, confía en mí. Te llamaré pronto. A las 4 en punto desperté a los niños con voz suave. Mijo, mija, levántense, vamos a hacer un viaje sorpresa. ¿A dónde, abuelita?, preguntó Sofía medio dormida. A visitar a la tía Antonia en la playa, mentí. Mateo se incorporó con una sonrisa soñolienta. Vamos a ver el mar, sí, pero tenemos que salir antes de que amanezca. Es una sorpresa, ¿de acuerdo? Los vestí rápido con la ropa más cómoda que encontré. Les preparé un poco de leche y pan dulce y en silencio metimos las cosas al maletín. Afuera la calle estaba desierta. El viento arrastraba papeles y el ladrido de un perro rompía la calma. Pedí un taxi desde el viejo teléfono usando un número desconocido. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, sentí que el corazón iba a salirse del pecho. El conductor, un hombre mayor con gorra, me saludó con voz somnolienta. ¿A dónde, señora? A la terminal Capu, por favor. El motor ronroneó y nos alejamos despacio. A través del retrovisor vi cómo la silueta de mi casa desaparecía en la oscuridad. No habíamos avanzado ni 2 calles cuando al mirar por la ventana vi algo que me heló un auto gris estacionado frente al portón. 2 figuras dentro. Uno encendió un cigarrillo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Nos habrían estado vigilando? ¿Todo bien, señora?, preguntó el chofer al notar mi tensión. Sí, solo tengo prisa. Apreté las manos sobre el bolso y no solté hasta llegar a la terminal. El aire dentro de Capu olía a café recalentado y diésel. Compré 3 boletos para el primer autobús a Veracruz, salida 4:30. Los niños se acurrucaron sobre mis piernas mientras esperábamos. En la televisión del pasillo pasaban noticias sin sonido, solo el movimiento de los labios de los presentadores. Cada vez que veía a una pareja, mi corazón se aceleraba temiendo reconocer a Elena. Cuando por fin subimos al autobús, suspiré. Las luces se apagaron y el vehículo comenzó a moverse lentamente. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro. Mateo se durmió casi al instante. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. Saqué el celular viejo y escribí a Julián un mensaje corto. Estoy con los niños. Están bien, no llames. El mensaje tardó en enviarse. Cuando por fin apareció la confirmación, lo apagué. Durante el trayecto, el paisaje cambiaba de los cerros oscuros a las primeras luces del amanecer sobre la carretera. El conductor tarareaba una canción de los 80 mientras algunos pasajeros dormían. Yo solo pensaba en Elena.
¿En qué clase de oscuridad debía haber caído para guardar algo así? ¿Era posible que estuviera involucrada o alguien la estaba usando sin que lo supiera? Cuando el sol apareció sobre los campos, mis ojos ardían. Había tomado decisiones rápidas sin planear el después. ¿A dónde exactamente iba Antonia? Vivía en un barrio sencillo de Veracruz, cerca del malecón. No era un refugio, pero al menos estaríamos lejos. A las 8:30 llegamos. El calor nos envolvió como una manta. Antonia, con su bata de flores y su sonrisa de siempre, nos recibió en la puerta. Tere, por fin. Me tenías con el alma en un hilo. Gracias por recibirme, le dije casi llorando. Ella me abrazó con fuerza. No digas nada, ahora entra. Los niños deben tener hambre. Mientras los pequeños desayunaban pan y jugo, le conté todo. Cada detalle. La foto, las marcas, la lista con sus nombres. Antonia se persignó varias veces. Santa Madre, esto es gravísimo, lo sé, y no sé qué hacer. Ella pensó un momento y luego fue al cajón de un mueble. Sacó una vieja agenda. Tengo una amiga que trabaja en la policía estatal, la inspectora Laura Herrera. Es de confianza, te la voy a contactar. ¿Crees que me ayude si le enseñas lo que tienes? Sí. Pero prométeme que no vas a regresar todavía a Puebla. Acepté. Esa tarde, Antonia llamó a Herrera y le explicó brevemente la situación. Me pidió que le enviara las fotos y los archivos de la memoria. Lo hice desde un café internet usando una cuenta nueva. A las 6 de la tarde sonó el teléfono. Era Herrera. Su voz sonaba firme, sin rodeos. Doña Teresa, ya revisé el material. Necesito que mantenga la calma y que no le diga a nadie más. Esa foto no es una broma. Las marcas coinciden con un patrón que estamos investigando. Personas que marcan a niños con esas señas para posibles secuestros o traslados ilegales. ¿Secuestros? Pregunté con un hilo de voz. Ah, sí. Y si los nombres de sus nietos aparecen en esa lista, la situación es grave. Quédese donde está. Mañana enviaré a alguien de mi equipo para hablar con usted en persona. Colgué con las manos temblando. Antonia me miraba desde el otro lado de la mesa. ¿Qué dijo que no es un error? Que debemos escondernos bien. Esa noche casi no dormí. El sonido del mar golpeando la orilla llegaba hasta la ventana, y cada ola parecía traer una pregunta distinta. ¿Por qué Elena? ¿Quién estaba detrás? ¿Podría confiar en alguien más? A medianoche el teléfono vibró otra vez. Un mensaje de número desconocido. Sé que estás con ellos. Hablemos mañana. Malecón, 6 p.m. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El mar seguía rugiendo allá afuera. Me asomé por la cortina y vi el reflejo de las luces lejanas del puerto. Y comprendí que nuestra huida apenas comenzaba. El amanecer en Veracruz tiene un color distinto, pensé, mientras observaba desde la ventana. El cielo no se pinta de azul, sino de un dorado espeso que huele a sal, a promesa y a peligro. Los niños seguían dormidos, agotados por el viaje. Antonia roncaba suavemente en la habitación contigua, y yo, con los ojos abiertos desde las 5, repasaba una y otra vez el mensaje de la noche anterior. Sé que estás con ellos. Hablemos mañana. Malecón, 6 p.m. Apretaba el teléfono como si pudiera exprimirle una respuesta. ¿Quién era Elena? Alguien que sabía lo que había visto, no podía compartirlo aún con nadie, ni siquiera con Antonia. Tomé aire, recé en silencio. Dios mío, dame cabeza fría y corazón firme. Pasé la mañana como pude. Los niños comieron pan dulce con leche y jugaron en el patio con una pelota vieja que Antonia tenía guardada. Les sonreía, pero por dentro temblaba. Cada vez que el teléfono vibraba, sentía un salto en el pecho. A las 2 de la tarde me llamó la inspectora Herrera.
Doña Teresa, soy Laura Herrera. Recibí su mensaje y sus archivos. Estoy en Veracruz desde anoche. No le avisé antes para no comprometerla. Gracias, inspectora. No sabe cuánto se lo agradezco. Necesito que me escuche con atención. El material que me envió confirma una conexión con una red que operaba entre Puebla y la Ciudad de México. Su nuera Elena podría estar relacionada con uno de los nombres que ya teníamos bajo vigilancia, un tal Esteban Salcedo. Ese nombre sí lo he escuchado. Trabaja con ella en su empresa. Exacto. Y lo peor, señora, es que él fue identificado en una investigación previa por trata de menores. No hay pruebas sólidas, pero ahora, con lo que usted encontró, la cosa cambia. El mundo me giró. Sentí un mareo. ¿Está segura?, pregunté. No completamente, pero sí lo suficiente para pedirle que no se acerque al malecón esta tarde. Ese mensaje podría ser una trampa. Pero tal vez quiera hablar, darme explicaciones. No, señora. Si fuera alguien que quiere ayudarla, no la citaría de noche y en un lugar público sin identificarse. Guardé silencio. Las palabras de Herrera tenían sentido, pero algo dentro de mí insistía en que debía ir. Tal vez Elena estaba intentando comunicarse. Tal vez había una parte de ella que quería proteger a sus hijos. Por favor, confíe en mí, continuó Herrera. Permítame acompañarla, pero a distancia. Si decide ir, estaré observando. No actúe sola. Está bien, cedí al fin. Iré, pero con precaución. Colgamos. El resto de la tarde fue una espera interminable. Antonia notó mi inquietud. Tere, no me digas que vas a ir a esa cita. Tengo que saber quién me busca Tona. No puedo vivir huyendo sin entender por qué. Ella negó con la cabeza. Entonces no vayas sola. No lo haré. A las 6:45 dejé a los niños con ella. Les di un beso en la frente. Sofía me abrazó y preguntó: «¿Vas a tardar mucho, abuela?» «No, mi amor, solo un ratito». El malecón olía a humedad y fritanga. Las luces comenzaban a encenderse. Las gaviotas planeaban sobre los barcos que regresaban al puerto. Me senté en una banca cerca de la estatua del pescador, el corazón latiendo con fuerza. Miraba cada rostro que pasaba. Gente con helados parejas, tomándose fotos, niños corriendo. Todo parecía normal, pero mi cuerpo estaba en alerta. De pronto un hombre con gorra se sentó en la banca de enfrente. No levantó la vista, pero pude notar que me observaba de reojo. Sacó el teléfono, marcó algo y luego se levantó. Caminó despacio hacia los muelles. Lo seguí con la mirada. El teléfono vibró otra vez. Camina hacia el faro. Estoy aquí. Tragué saliva. Me levanté y empecé a caminar intentando parecer tranquila. Cada paso resonaba en mi cabeza como un tambor. A pocos metros del faro, una mujer de cabello oscuro con gafas de sol se acercó. Su voz me heló. «No debía venir, Teresa». La reconocí. Elena. Se quitó las gafas. Tenía la cara ojerosa, la piel pálida. «Escúchame. No digas nada. No hay tiempo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa la foto, la lista?» Ella miró a su alrededor. «No puedo explicarlo aquí. Me vigilan. ¿Quiénes? ¿Con quién te estás metiendo?» Antes de que pudiera responder, un auto negro se detuvo cerca. Elena dio un paso atrás. «Mamá, vete», gritó con desesperación. «No te muevas», ordenó una voz masculina desde el vehículo. Todo ocurrió muy rápido. Un hombre bajó del coche, otro se quedó dentro. Elena corrió hacia la calle. Yo intenté seguirla, pero alguien me sujetó del brazo. «Doña Teresa, soy la inspectora Herrera», susurró una voz firme. Ella y otro agente me rodearon cubriéndome. «Déjela», grité, intentando zafarme. «Tranquila, la tenemos», me dijo. El auto arrancó y se perdió entre el tráfico.
Elena desapareció entre la multitud. Minutos después, en un callejón cercano, Herrera me explicó lo ocurrido. Sabíamos que la estaban siguiendo. Teníamos un operativo para rastrear el vehículo, pero lograron escapar. ¿Y Elena? No lo sé. Tal vez intenta ayudarnos, tal vez está en peligro. Lo averiguaremos. Le mostré el mensaje en mi teléfono. Ella lo revisó con expresión tensa. Este número ya apareció en otra investigación. Pertenece a un teléfono usado por Esteban Salcedo. Sentí un nudo en el estómago. Entonces, ¿ella estaba con él? Probablemente sí. Pero hay algo más. Según nuestras fuentes, Esteban ha movido dinero a cuentas internacionales en los últimos días. Su red está activa. Me quedé muda. Las luces del malecón parpadeaban reflejadas en el agua. ¿Qué hago ahora, inspectora? Vuelva con sus nietos. Quédese con Antonia. No salga. Mañana iremos a Puebla. Tenemos que registrar la casa de su hijo. Asentí. Al alejarme del malecón, las piernas me temblaban. A lo lejos, un grupo de músicos tocaba un son jarocho alegre, ajeno a la oscuridad que me envolvía. Esa noche de regreso en casa de Antonia, abracé a Sofía y Mateo con más fuerza de la habitual. No sabía si volvería a ver a su madre ni en qué condiciones. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no era solo miedo, era rabia y una determinación feroz de descubrir la verdad cueste lo que cueste. Antes de dormir, revisé mi teléfono una vez más. Otro mensaje había llegado esta vez sin remitente visible. Si vuelves a Puebla, lo sabremos. Cerré los ojos con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Afuera, el mar seguía rugiendo como si también guardara un secreto. Y yo, una abuela cualquiera, estaba metida hasta el cuello en una pesadilla que apenas empezaba a revelar su verdadero rostro. El primer rayo de sol atravesó las cortinas como una cuchilla dorada. No había dormido ni un minuto. Pasé la noche sentada en la orilla de la cama, escuchando el sonido del mar y repasando lo ocurrido. Las imágenes se mezclaban en mi cabeza, el rostro pálido de Elena, la voz de Herrera gritándome «No se mueva el coche negro», alejándose a toda velocidad. Antonia entró a la habitación con una taza de café. «Parece que no dormiste nada, Tere». No podía, respondí, tomando la taza con manos temblorosas. «La policía dijo algo más», negué. «Solo que hoy tenemos que volver a Puebla. Herrera quiere revisar la casa de Julián». Antonia apretó los labios. «¿Estás segura de ir?» «No tengo opción. Si hay respuestas, están allá». Los niños jugaban en el patio ajenos al caos. Me acerqué a la ventana y los miré. Sofía construía una torre con cubos de plástico, mientras Mateo perseguía una mariposa. Esa inocencia me desgarraba el alma. «Dios protégelos», murmuré. A las 9 en punto el teléfono sonó. Era la inspectora. «Doña Teresa, ya tenemos una orden de registro para la casa. Necesito que venga hoy mismo. Viajaremos en un vehículo discreto. No comente nada con nadie». «Entendido», dije. Antonia nos preparó un desayuno ligero y nos ayudó a empacar. Cuando vio que me colocaba el abrigo sobre los hombros, su mirada se nubló. «Cuídate, hermana, y recuerda que aquí siempre tendrás un techo». «Gracias, Tona. No sé qué haría sin ti». A las 11, Herrera llegó en una camioneta color arena sin insignias. Vestía ropa sencilla, pero su mirada transmitía autoridad. «Suban, por favor. Nos esperan en Puebla antes del atardecer». El camino fue largo y tenso. Los niños dormían acurrucados uno contra otro. Herrera conducía en silencio concentrada. A ratos hablábamos de cosas triviales, como si temiera que el aire se volviera demasiado denso. «¿Sabe algo más de Elena?», pregunté al fin.
Nada concreto, pero el número del mensaje está activo en la capital. Tenemos a alguien rastreándolo. Ella me gritó que huyera. No creo que quiera hacernos daño. Tal vez no, pero está envuelta en algo peligroso. A veces la gente se mete demasiado y ya no puede salir, respondió con un dejo de tristeza en la voz. Cuando entramos a Puebla, sentí un nudo en el estómago. Las calles que solían parecerme tan familiares se veían distintas, hostiles. Frente a la casa, todo parecía igual: las macetas de bugambilias, la cortina azul en la ventana, el triciclo de Mateo apoyado en la pared. Sin embargo, algo intangible había cambiado. Herrera bajó primero revisando los alrededores. No hay movimiento sospechoso, dijo tras unos segundos. Entremos. El interior olía a polvo y encierro. Caminé despacio, casi con reverencia. Los juguetes seguían en su sitio, la foto familiar sobre la chimenea. Solo faltaba la risa, el alma del hogar. «Muéstreme dónde encontró el abrigo», pidió Herrera. «Aquí en la sala», señalé el sillón. Ella asintió, revisando con guantes de látex. Después se dirigió al pasillo. «¿Hay algún lugar donde su nuera solía guardar cosas personales?» «Sí, el armario del dormitorio principal». Subimos. Al entrar, una mezcla de perfume y polvo me invadió. En el tocador aún había una botella de colonia y un cepillo con cabellos rubios. Herrera empezó a revisar cajones con precisión meticulosa. Yo me quedé mirando el espejo, sintiendo que una parte de mí se rompía con cada reflejo. «Doña Teresa», dijo ella de pronto, «mire esto». Señaló el armario. Tras mover una fila de zapatos, había un panel flojo en la pared. Lo retiró con cuidado. Detrás, un pequeño espacio vacío, salvo por una caja metálica. El corazón me dio un salto. ¿La abrimos?, pregunté. «Con permiso». Herrera usó una navaja para romper el precinto. Dentro había sobres con dinero, varios pasaportes y un dispositivo USB. También una libreta negra con anotaciones en letra de Elena. Tomó el USB con pinzas y lo guardó en una bolsa. «Esto lo analizaremos en el laboratorio. Pero esto otro». Abrió la libreta y hojeó. Las primeras páginas eran horarios y nombres. Camila, jueves Esteban, depósito E, Herrera, reunión. En la página final, un dibujo infantil, 2 niños de la mano bajo un sol amarillo. Arriba escrito con lápiz: «Mis amores, siempre los protegeré». «¿Eso lo escribió Elena?», susurré. «Parece que sí». Una punzada me atravesó el pecho. Tal vez todo era más complejo de lo que pensábamos. De repente, un ruido proveniente de la planta baja nos sobresaltó. Herrera levantó la mano en señal de silencio. Sacó su pistola y avanzó. Bajamos despacio, cuidando cada paso. Desde la puerta trasera se oía un crujido, como si alguien intentara forzarla. «Quédese aquí», ordenó ella. El tiempo se detuvo. Escuché un golpe seco, luego un gemido y finalmente el sonido de un cuerpo cayendo. Corrí hacia la cocina. Un hombre yacía en el suelo esposado con la inspectora encima. «Intentaba escapar por la ventana», dijo ella. Uno de mis agentes lo tenía vigilado. «¿Quién es?», pregunté. «Se llama Rubén Ortiz. Es chofer de Esteban Salcedo». Rubén, un hombre robusto de mirada turbia, nos observaba con odio. «No saben con quién se meten», escupió. «Lo sabremos pronto», replicó Herrera, levantándolo. En ese momento sonó su radio. Una voz nerviosa habló: «Inspectora, encontramos movimiento en una bodega de San Martín. Coinciden las placas del auto negro». «Entendido», respondió ella. «Prepararemos un operativo esta noche». Cuando se llevaron al hombre, la casa quedó en silencio. Yo me dejé caer en una silla. Los nervios me pesaban tanto que sentía el cuerpo vacío. Herrera se acercó y me puso una mano en el hombro.
Lo que hizo doña Teresa salvó la vida de sus nietos. Pero esto aún no termina. Antes de irse, dejó 2 agentes afuera para vigilancia. Me recomendó descansar y mantener a los niños bajo resguardo. Mañana hablaremos de los resultados del USB, dijo al marcharse. Cerré la puerta y miré alrededor. Todo era igual, y sin embargo la casa se sentía ajena, contaminada por secretos. Subí a las habitaciones y encontré a Sofía abrazada al osito de peluche. «Abuela, ¿ya se acabó la aventura?», preguntó con voz somnolienta. Le acaricié el cabello. «Todavía no, mi vida, pero pronto, te lo prometo». Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, me quedé mirando la libreta de Elena sobre la mesa. Pasé los dedos por su nombre y por aquel dibujo infantil. Quizá ella no era la enemiga. Quizá en su silencio estaba luchando desde dentro contra algo que la superaba. Suspiré agotada y antes de cerrar los ojos sentí otra vez esa certeza fría: alguien más seguía vigilando. Y no se detendría hasta conseguir lo que quería. Amaneció con un silencio extraño, como si la casa contuviera el aliento. Afuera, los 2 agentes de Herrera se turnaban para vigilar desde el coche estacionado frente al portón. El cielo estaba cubierto de un gris pesado y en el aire flotaba ese olor metálico que anuncia la lluvia. Me preparé un café, pero no logré tomar más que un sorbo. Las manos me temblaban. En la mesa seguía la libreta de Elena abierta justo en la página del dibujo. Cada trazo parecía una súplica, una confesión muda. Mis amores, siempre los protegeré. ¿De quién? ¿De Esteban? ¿De algo peor? Los niños aún dormían. Sus respiraciones suaves eran mi único ancla a la calma. A las 9, Herrera regresó. Entró con paso decidido, acompañada por un joven agente cargando una laptop. «Traemos los resultados del USB», dijo sin rodeos. «Hay información comprometida, doña Teresa, mucha». Nos sentamos en la sala. El agente conectó la memoria y abrió varios archivos. En la pantalla aparecieron carpetas con nombres, fechas y números. Luego un documento con listas detalladas, transferencias bancarias, códigos y una palabra que se repetía una y otra vez: Proyecto Infante. «¿Qué significa eso?», pregunté. Herrera frunció el ceño. «Creemos que es una red de tráfico de menores disfrazada de fundación. Elena y Esteban trabajaban en una empresa de logística que servía como pantalla. Los documentos muestran rutas, pagos y entregas». El estómago se me encogió. ¿Y mis nietos? ¿Por qué sus nombres estaban ahí? Eso es lo que estamos tratando de entender. ¿Puede ser un error? ¿O tal vez alguien planeaba usar a su familia como cobertura? La cabeza me daba vueltas. Sentía el corazón golpearme el pecho como si quisiera huir. «No puedo creer que Elena», dije en voz baja. «No la juzgue todavía», respondió Herrera. «Mire esto». Abrió otro archivo, un video corto grabado con un celular. La imagen era borrosa, pero la voz, reconocí esa voz al instante. Era Elena. «No puedo más», decía entre susurros. «Si me pasa algo, busquen la pared detrás del closet. Ahí está todo». Mi respiración se detuvo. «Pero si ya revisamos el closet», Herrera levantó la mano. «Sí, pero tal vez hay algo más. Vamos a verlo». Subimos juntas. El armario seguía abierto desde el día anterior. Ella tocó la pared palpando el yeso. Golpeó suavemente con los nudillos. Un sonido hueco respondió. «Aquí hay un doble muro», murmuró. El agente trajo herramientas y empezó a retirar cuidadosamente una parte del panel. El polvo se levantó en el aire. Y entonces allí estaba una pequeña caja de metal empotrada entre los ladrillos. Herrera la abrió.
Dentro había sobres una memoria más pequeña y un teléfono viejo con la pantalla rota pero encendida. Parece que lo dejó cargando, conectado al sistema de luz, observó la inspectora. El agente copió los archivos. Herrera revisó uno de los mensajes. Mire esto, doña Teresa. Elena le escribía a alguien llamado LH. Leyó en voz alta, tengo pruebas. Si algo me pasa, dáselas a Teresa. Ella sabrá protegerlos. Mi nombre. Había escrito mi nombre. Me llevé las manos a la boca. Las lágrimas me nublaron la vista. Ella estaba tratando de ayudarnos, dije apenas audible. Herrera asintió. Sí. Lo más probable es que descubriera la red desde dentro y empezara a recolectar evidencia. Pero cuando Esteban lo notó todo, se volvió peligroso. El agente, con gesto serio, añadió, los datos que estamos viendo aquí podrían servir para detener a mucha gente poderosa, inspectora. Lo sé, pero tenemos que proceder con cuidado. En ese momento, un ruido afuera interrumpió la conversación. Un golpe seco contra la reja. Los agentes que vigilaban respondieron al instante. Bájense, gritó uno, y segundos después se escucharon disparos. El pánico me paralizó. Herrera me empujó al suelo. A la cocina ahora. Cubra a los niños. Corrí como pude. Sofía y Mateo bajaban las escaleras asustados por el ruido. Los abracé, cubriéndolos con mi cuerpo detrás del mueble. Los vidrios de una ventana se rompieron con estrépito. El sonido de los disparos retumbaba en los oídos mezclado con gritos y órdenes. Luego, silencio. Un silencio espeso, insoportable. Señora, la voz de Herrera resonó desde la sala. Está bien, ya pasó. Salí temblando. En la calle, una camioneta negra se alejaba a toda velocidad, perseguida por los agentes. Uno de los hombres de Herrera yacía herido pero consciente. ¿Quiénes eran?, pregunté. Seguramente hombres de Esteban, dijo ella furiosa. Saben que estamos cerca. Tomó el teléfono de Elena con cuidado. Esto cambia todo. Si ella sigue viva, podría ser nuestra testigo clave. El resto del día transcurrió en un torbellino. La policía acordonó la casa. Peritos fotógrafos, agentes entrando y saliendo. Yo observaba desde un rincón, abrazando a los niños, sintiéndome pequeña ante tanto caos. Al caer la noche, Herrera regresó a hablar conmigo. Doña Teresa, necesitamos trasladarla a un lugar seguro. ¿Y Elena? ¿La buscarán, sí? Ahora tenemos su rastro. El teléfono muestra coordenadas recientes cerca de Cholula. Vamos a seguir esa pista. Asentí sin decir palabra. Ella me miró con algo parecido a compasión. Usted ha sido valiente. No muchas personas tendrían su entereza. Esa noche nos llevaron a un pequeño albergue policial lejos del centro. Era una casa común con cortinas azules y un olor tenue a lavanda. Los niños se durmieron enseguida agotados. Yo me quedé mirando por la ventana, viendo cómo caía la lluvia sobre el asfalto. Pensé en Elena, en su voz grabada en su miedo, y comprendí algo que me golpeó el alma. Tal vez nunca había sido enemiga, sino mártir de una verdad demasiado grande. Saqué la libreta y leí de nuevo su última frase. Mis amores. Siempre los protegeré. Entonces, supe que si quería honrarla, tenía que seguir adelante aunque me partiera el corazón. La tormenta arreciaba afuera y el trueno iluminó la habitación. Por un segundo vi mi reflejo en el cristal, una mujer mayor cansada con los ojos llenos de fuego. Ya no era la misma abuela temerosa de hace unos días. Era alguien dispuesta a enfrentar lo que viniera, aunque fuera el mismísimo infierno.
El amanecer llegó envuelto en neblina, esa que se pega a la piel y no te suelta. En el albergue los niños aún dormían, y la respiración de Mateo era tan profunda que me recordó a cuando era bebé. Sofía se movía entre sueños, murmurando el nombre de su madre. Me acerqué y le acaricié el cabello. Ya pronto mi vida le susurré, aunque ni yo sabía si era verdad. La inspectora Herrera llegó poco después con el rostro más tenso que nunca. «Doña Teresa, tenemos novedades», dijo apenas entrando. Encontramos el vehículo de Esteban en una bodega abandonada en Cholula. Dentro había documentos, dinero y rastros de sangre. Sentí un escalofrío. Sangre de quien aún no lo sabemos. Pero hay algo más. Uno de los teléfonos intervenidos emitió una señal anoche desde el centro de Puebla, cerca del Zócalo. Creemos que planean reunirse ahí. Reunirse, ¿quién es Esteban? Y probablemente su contacto principal. Quizás incluso Elena. El nombre de mi nuera retumbó en mi pecho. ¿Cree que todavía esté viva? ¿Es posible? Y si lo está, podría intentar entregarse o negociar. Por eso necesitamos actuar hoy. El plan que Herrera delineó me dejó helada. Usarían un operativo encubierto en el Zócalo para interceptar a Esteban y a quien fuera que apareciera con él. «Quiero que usted participe, pero solo como anzuelo», dijo ella con tono firme. Yo me quedé sin aire. Sí, él confía en que todavía esté sola y asustada. Si usted se muestra en el lugar, quizás intente acercarse, pero no se preocupe, estará vigilada todo el tiempo. Guardé silencio largo rato. Parte de mí quería negarse, pero otra parte, la que ya no soportaba el miedo, sabía que tenía que hacerlo. Acepto, dije al fin. El resto del día fue un torbellino de preparación. Me dieron un micrófono diminuto oculto en el botón del suéter y un pequeño transmisor en el bolso. Los niños quedaron bajo resguardo en el albergue, acompañados por Antonia, que había llegado esa mañana llorando de alivio al vernos vivos. «Prométeme que volverás», me dijo al abrazarme. Prometido. A las 6 de la tarde, el Zócalo bullía de vida. Vendedores ambulantes, músicos callejeros, el sonido de los globos y las palomas revoloteando. El olor a esquites y café llenaba el aire. Nadie imaginaría que entre esa multitud se estaba a punto de desatar una cacería. Caminé despacio, fingiendo observar los puestos de flores. La voz de Herrera sonó en mi oído por el auricular. La tenemos en visual. Siga hacia la fuente. No haga contacto con nadie todavía. Respiré hondo. Cada paso era una batalla contra el pánico. Mis ojos recorrían los rostros a mi alrededor, familias turistas, un grupo de jóvenes tomando selfies. Hasta que lo vi. Esteban, de pie frente al kiosco, con una chamarra de cuero y el cabello recogido hacia atrás. Hablaba por teléfono, pero su mirada se movía sin descanso buscando algo. O a alguien. Lo tengo a la vista, susurré. Recibido, respondió Herrera. No se acerque, esperemos la señal. Pero entonces algo cambió. A unos metros detrás de él, una figura femenina apareció entre la multitud. Supe al instante quién era, aunque su rostro estaba cubierto con una gorra y gafas oscuras. Era Elena. El corazón me dio un vuelco. Quise correr hacia ella, pero la voz de Herrera me detuvo. No manténgase en su posición. Estamos listos. Elena avanzó con pasos rápidos. Se detuvo frente a Esteban y le dijo algo al oído. Él la tomó del brazo con gesto violento. Vi cómo ella intentaba soltarse, cómo él la empujaba hacia la sombra de un puesto de periódicos. Se la está llevando, dije con la voz quebrada. Entendido, respondió Herrera. Equipo 2, acérquense por el lado norte.
Todo se volvió un caos en segundos. Un vendedor gritó, un globo estalló, un grupo de turistas se dispersó. Herrera emergió entre la gente, pistola en mano. «¡Policía, no se muevan!». Esteban giró, sacó algo del bolsillo. No alcancé a ver si era un arma o un teléfono. Herrera corrió hacia él. Hubo un forcejeo, un disparo retumbó en el aire seco brutal. No grité. Elena cayó al suelo. Todo se movió en cámara lenta. Los agentes se abalanzaron sobre Esteban, que intentó correr. Un segundo disparo, luego un tercero. El cuerpo de Esteban se desplomó contra el kiosco inmóvil. Corrí hacia Elena. Tenía la mirada perdida, la piel helada. «No te vayas, por favor», le rogaba sosteniéndola. Ella intentó hablar, pero apenas logró un susurro. «Los niños, en el sótano, detrás del taller». Su voz se quebró. «¿Qué? Ahí están las pruebas. El resto». Sus ojos se nublaron. «Necesitamos una ambulancia», gritó Herrera, arrodillándose junto a nosotras. El ruido se desvanecía a mi alrededor. Solo escuchaba mi respiración entrecortada y el zumbido de las sirenas acercándose. Minutos después, Elena fue trasladada en camilla, aún con vida, pero muy débil. Esteban estaba muerto. Herrera me tomó del brazo y me apartó del tumulto. «Lo hizo bien, doña Teresa. Gracias a usted pudimos detenerlos. Y mi nuera está viva pero grave. Intentaremos sacarle toda la información que tenga». El resto de la noche fue un borrón de luces rojas y azules. El Zócalo, ese lugar que había visto tantos domingos familiares, ahora era una escena de crimen. Horas más tarde, Herrera me llevó a la oficina central. Allí revisaron el teléfono de Esteban. Dentro había grabaciones, fotografías y un documento que coincidía con el que Elena había mencionado una lista de nombres y direcciones, niños marcados para traslado. «Esto es enorme», dijo Herrera, exhausta. «No solo en Puebla, doña Teresa. Hay conexiones con Guadalajara, Tijuana, incluso Guatemala». Yo la miré sin entender del todo. «¿Y los míos?», ella suspiró. «Sus nietos ya están seguros. Nadie más los tocará». Me cubrí el rostro con las manos. Lloré en silencio, con un alivio que dolía tanto como el miedo. Al amanecer salí del edificio. El cielo se teñía de rosado sobre los volcanes y por primera vez en muchos días respiré sin temblar. No sabía qué destino esperaba a Elena ni si podría perdonarla, pero sí sabía que gracias a su valentía y a la de Herrera, el ciclo de horror se había roto. Y mientras caminaba por las calles aún mojadas, escuché en mi mente su voz grabada: «Mis amores, siempre los protegeré». Entonces entendí que a su manera lo había cumplido. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en el Zócalo, pero a veces todavía despertaba empapada en sudor con el eco de los disparos rebotando en mi cabeza. El silencio de las madrugadas ya no me traía paz, sino un zumbido que me recordaba lo cerca que había estado de perderlo todo. Elena seguía hospitalizada bajo custodia policial. Sobrevivió, aunque los médicos decían que tardaría meses en recuperarse. Cuando Herrera me lo contó, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había querido odiarla, pero al final no pude. Tal vez porque en sus últimos actos, cuando todo se desmoronaba, eligió salvar a sus hijos. Esa mañana fui a visitarla por primera vez. El hospital olía a desinfectante y soledad. Caminé por los pasillos blancos hasta la habitación asignada. 2 agentes custodiaban la puerta. Uno de ellos me dejó pasar. Elena yacía en la cama pálida con tubos conectados al brazo. Me miró con ojos cansados. Durante unos segundos, ninguna de las 2 dijo nada.
El ruido de las máquinas llenaba el vacío entre nosotras. Sabía que vendrías, susurró al fin con voz débil. Tenía que hacerlo, respondí. ¿Los niños? Están bien. Conmigo. Te recuerdan todos los días. Una lágrima rodó por su mejilla. Diles que los amo, que lo que hice fue por ellos. Lo sé, dije tomando su mano. No siempre pude elegir. Esteban me tenía controlada. Tenía videos amenazas. Pensé que si fingía colaborar podría destruirlo desde adentro. Pero todo se salió de control. Su respiración se aceleró. Le di un vaso con agua. Encontré tu libreta, le dije. Y escuché tu grabación. Gracias por salvarlos. Elena cerró los ojos. ¿No fue suficiente? ¿Hay más personas detrás? Prométeme que los protegerás sin importar qué pase. Te lo prometo. Permanecimos en silencio un rato. Afuera una enfermera empujaba una camilla y el sonido de las ruedas contra el piso me pareció el reloj marcando un nuevo comienzo. Antes de irme, Herrera me esperó en el pasillo. ¿Cómo la encontró?, preguntó. Culpable, pero en paz. La inspectora asintió. Va a testificar. Su declaración servirá para desmantelar lo que queda de esa red. No fue en vano, doña Teresa. Nada de esto lo fue, dije mirando por la ventana hacia el cielo de Puebla limpio, después de tantos días grises. Esa tarde regresé a casa. Antonia estaba en la cocina preparando café de olla. El olor a canela me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Los niños corrían por el patio jugando con un papalote de colores. El sol caía sobre ellos y el viento les alborotaba el cabello. ¿Cómo te fue?, preguntó Antonia mientras me servía una taza. ¿Bien? Mejor de lo que esperaba. Y ella viva y arrepentida. Antonia suspiró. A veces no basta con ser buena. Hay que ser valiente. Nos quedamos calladas mirando cómo los niños reían. Me di cuenta de que en esas risas había algo sagrado, algo que ningún horror podía ensuciar. Tona, ¿alguna vez pensaste que viviríamos algo así? Nunca respondió. Pero mira, estás aquí, ellos están aquí, y eso es lo que importa. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Herrera operativo exitoso. Red desmantelada. Esteban y sus socios oficialmente neutralizados. Gracias por su valor. Sonreí entre lágrimas. Por fin el miedo había cedido un poco de espacio a la esperanza. Esa noche, antes de dormir, Sofía entró en mi habitación con su osito en brazos. Abuela, soñé con mamá. Ah, sí, que soñaste, que estaba en una playa viéndonos jugar. Me decía que ya no lloráramos, que todo iba a estar bien. Le acaricié el cabello, conteniendo el nudo en la garganta. Tu mamá los ama mucho, mi vida. Siempre los amará. Y tú también más que a mi propia vida. Se durmió enseguida con una sonrisa. Me quedé viéndola largo rato. Pensé en todo lo que habíamos pasado, la foto, la huida, los disparos, las verdades ocultas. Y entendí que aunque el dolor nunca desaparece del todo, uno aprende a convivir con él, a transformarlo en fuerza. Días después, Herrera vino a despedirse. La investigación había concluido. Me trasladan a la capital, me dijo, pero quería verla antes de irme. Gracias por todo lo que hizo. Si no fuera por usted, no estaríamos vivos. Ella sonrió con modestia. No fue solo mi trabajo, Teresa, fue su coraje. Usted nos dio las piezas que nadie más se atrevía a tocar. Me extendió un sobre. Aquí tiene copias de los documentos y una carta de Elena. Dijo que quería que los guardara por si algún día los niños preguntan. Lo haré, prometí. Nos abrazamos. Y por primera vez desde que la conocí, sentí que ambas de maneras distintas habíamos dejado algo de nosotras en esa historia. El tiempo pasó. Los noticieros hablaron de las detenciones de la caída de una red internacional. El nombre de Elena nunca apareció
protegida por un acuerdo judicial. Yo tampoco di entrevistas. Solo quería recuperar la calma. Un domingo cualquiera salimos al parque. Sofía volaba su papalote. Mateo intentaba atraparlo y Antonia reía al vernos. Me senté en una banca con el sol sobre el rostro. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a jacarandas y pan recién hecho. Por un instante escuché una voz en mi mente suave maternal. Mis amores. Siempre los protegeré. Sonreí. No sabía si era mi imaginación o si de verdad Elena, donde quiera que estuviera, nos seguía cuidando. Pero decidí creer que sí. Levanté la vista al cielo y el papalote de Sofía subía cada vez más alto como si quisiera tocar las nubes. Y pensé que después de todo, la vida seguía. Con cicatrices sí, pero también con un brillo nuevo, con el valor de quienes se atreven a seguir amando incluso después del miedo. Si esta historia te tocó el corazón, quiero invitarte a seguir escuchando. Dime en los comentarios desde dónde me acompañas y si alguna vez sentiste ese impulso de proteger lo que más amas. Tu voz también puede inspirar a otros. Suscríbete para no perderte las próximas historias, porque aún tenemos mucho que contar y cada una, como esta, es un recordatorio de que incluso después de la oscuridad siempre hay luz.